Antes de poder entrar a la tierra prometida, Moisés murió. Dios le dijo que subiera a una montaña y desde esa montaña él iba a ver la tierra prometida. Y él vio la tierra prometida, vio el lugar a donde Dios iba a llevar a su pueblo y donde ellos iban a vivir. Pero Moisés murió en ese momento y en esa montaña, solo viendo desde arriba toda la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Pero Dios escogió a un sucesor para Moisés, un muchacho que hace tiempo había sido un espía en la tierra prometida y había traído buenas noticias. Una persona que había mostrado su confianza en Dios. Sí, Josué. Y esta es una nueva aventura con un nuevo personaje de la Biblia. Él es Josué. Josué fue elegido por Dios para seguir lo que empezó Moisés y guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra muy bonita, pero en la que también habitaba gente muy grande y gente muy peligrosa. Pero Dios les iba a entregar esta tierra para que ellos la pudieran conquistar. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Josué le dice a Dios: Señor, hay un río que tenemos que cruzar. ¿Cómo vamos a cruzar ese río? Era el río Jordán. Y entonces Dios le dice: esto es lo que vamos a hacer. Quiero que los sacerdotes del pueblo tomen el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre en el cual se habían guardado algunas cosas. En ese cofre habían guardado las tablas de la ley, o sea, esas tablas de piedra en las cuales Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. ¿Recuerdas cuáles son estos 10 mandamientos? Pues esas tablas donde Dios había escrito los 10 mandamientos estaban dentro de ese cofre. También había una vasija de oro en la cual habían guardado maná. Ahí guardaron maná del cielo para recordarse cómo Dios los había alimentado en el desierto. Y también allí estaba la vara de Moisés, con la cual Dios había hecho muchos milagros. En ese cofre guardaban esas cosas como un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Y ese cofre, es decir, el arca del pacto, solo podía ser cargada por los sacerdotes, porque representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios le dice a Josué que los sacerdotes tomen el arca del pacto y ellos empiecen a cruzar el río Jordán. Y detrás de ellos, dejen una distancia de por medio, todo el pueblo va a empezar a cruzar atrás de ellos. Y fíjense, chicos, que empezaron a caminar los sacerdotes con el arca, y cuando ellos llevaban el arca y ya todos estaban sobre el agua, el río se detuvo y entonces dejó un espacio para que pudieran cruzarlo en seco. Dios detuvo el río Jordán y todo el pueblo de Israel empezó a caminar y empezó a cruzar el río en seco. Dios hizo algo similar a lo que hizo con Moisés cuando abrió el mar en dos. Esta vez detuvo el río para que ellos pudieran caminar. Y Dios le dio estas instrucciones a Josué: una persona de cada tribu quiero que tome una piedra de en medio del río y la lleve a la orilla. Y como eran 12 tribus, entonces 12 personas tomaron piedras de ese río. Cuando cruzaron todos el río volvió a correr como al inicio. Ellos tenían estas 12 piedras y las pusieron a la orilla del río formando un altar. 12 piedras grandes que habían sacado del fondo del río Jordán cuando cruzaron en seco. Y entonces, ¿para qué
Dios les pide que sacaran unas piedras. Y le explica a Josué y le dice: hey Josué, estas piedras son un recordatorio de lo que yo he hecho por ustedes. Cuando tus hijos te pregunten: papá, ¿por qué están estas piedras amontonadas aquí? Tú le tienes que explicar que esas piedras estaban en el fondo del río Jordán y que ustedes venían del otro lado del río. Venían de Egipto y que yo los liberé de Egipto y los traje hasta aquí y los hice cruzar el río Jordán. Enséñale eso a tus hijos y que nunca olviden que yo he sido bueno con ellos y que yo los bendigo todo el tiempo. Esas piedras eran un recordatorio del amor y la bondad de Dios. Muchas veces cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando las cosas no salen como queremos, se nos olvida que Dios es bueno. Pero saben, esas piedras del río Jordán son el recordatorio del amor y de la bondad de Dios. Que aunque ya no estaba Moisés, el líder del pueblo de Israel, que aunque él ya había muerto, Dios estaba con ellos así como estuvo con Moisés. Y por eso habla con Josué y le dice: Josué, no temas, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. No tengas miedo, yo los voy a llevar a conquistar esa tierra prometida. Y les da ese recordatorio. Unas piedras que nos recuerdan su amor, su bondad y su misericordia. ¿Qué cosas te recuerdan el amor y la bondad de Dios? ¿Qué cosas puedes ver en tu casa, en tu hogar y te muestran que Dios es bueno y te hace recordar que Dios está contigo? Puede ser cuando veas a tus padres, cuando sientas un abrazo de tus padres, puede recordar que Dios es bueno. Cuando veas comida en un plato frente a ti, puedes darte cuenta que Dios es bueno. Cuando tienes juguetes para jugar y amigos con los cuales compartir estos juegos, puedes recordar que Dios es bueno. Así como las piedras del Jordán nos recuerdan su bondad, Dios todo el tiempo nos está recordando que Él es bueno con nosotros, con muchas cosas a nuestro alrededor. Cada vez que veamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, démosle gracias a Dios y aprendamos a ser agradecidos. Recordemos siempre que Dios es bueno. Pero la historia no termina aquí. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y cuando cruzaron vieron que habían unas murallas gigantescas. Jamás iban a poder cruzar esas murallas para conquistar la ciudad que estaba atrás de esos muros. Pero Dios sí podía hacerlo. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Y vamos a ver si ellos logran conquistar la tierra prometida o no. Mientras tanto, recuerda y nunca olvides que Dios es bueno. Y que ese montón de piedras juntas a la orilla del río Jordán nos recuerdan el amor, la bondad y la misericordia de Dios todos los días.